Principios fundamentales de nuestra fe. Es bueno que veamos, que repasemos los que conocemos. ¿Quién no? Tiene la oportunidad. Primeramente, nuestra fuente es la Biblia, y por ella precisamente vamos a comenzar. La Biblia es inspirada por Dios y escrita por 40 hombres de diferentes épocas de la historia. Desde el Génesis al Apocalipsis, no se contradice, sino que se complementa. La ciencia, la arqueología o la historia solo comprueban su veracidad. Como la genética, por ejemplo, solo en el siglo pasado se descubrió el ADN, en cuanto la Biblia ya decía, cada uno según su género y su especie. Muchas personas, para justificar sus teorías, intentan desacreditar la Biblia, diciendo que fueron los hombres que decidieron qué libros y qué cartas entrarían o no en la Biblia. Quien dice esto está poniendo en duda la preeminencia de Dios. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Deuteronomio 32, versículo 39. Ver ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir, y yo hago vivir, yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios es soberano, y Él permite que acontezca o no las cosas. Otro principio de nuestra fe es la Trinidad de Dios. Esta palabra no está escrita en la Biblia, mas la podemos ver desde el Génesis al Apocalipsis. Explica a un solo Dios en tres personas. Cuando Dios Padre dice, mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Qué quiere decir? Zacarías 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El Señor Jesucristo fue traspasado. El Señor Jesús es Dios Hijo. Juan 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor Jesucristo, el Padre y también el Espíritu Santo son uno. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Segunda de Corintios 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. En este versículo, el apóstol Pablo ya despidiéndose, y les desea el amor del Padre. ¿Y qué amor es ese? Juan 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2, versículos 6 a 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, y también la comunión del Espíritu Santo. Comunión es relacionamiento. Debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Juan 14, versículo 16. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo mora en nosotros y está para ayudarnos. Juan 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. Otro punto importante que hay que repasar es sobre el nombre de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Muchos vienen diciendo, no es este el nombre, es otro, trayendo confusión a muchos. El nombre de Dios es el mismo que le dio a Moisés. Éxodo 3, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. El nombre de Dios se escribe con 4 consonantes en el idioma hebreo. No existen letras que representen las vocales, aunque sí las consonantes precisan del sonido de las vocales para ser pronunciadas. Por eso el tetragrama, las 4 letras hebreas que forman el nombre de Dios, tienen 5 formas de pronunciación. Se lee de izquierda para derecha y las consonantes son Yod, Ei, Bab, Ei, Yahweh, Yahvé, Yahu, Yao, Jehová. Los israelitas tienen temor de pronunciar el nombre de Dios porque es sagrado. Éxodo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan que nos ha dado a conocer el nombre del Padre. Juan 17, versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, por aquel amor con que me has amado.
en ellos, y yo en ellos. ¿Cuál es el nombre que el Señor Jesús nos ha dado a conocer? En todo el capítulo 17, el Señor Jesús orando al Padre lo llama por muchas veces precisamente de Padre. Y cuando Él nos enseñó a orar al Padre, ¿cuál fue el nombre que nos enseñó? Precisamente ese, Padre. Mateo 6, versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Juan 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. También sobre el nombre del Señor Jesucristo hay muchos diciendo: este no es el nombre. El nombre de Jesús, en hebreo es Yeshua, y este nombre fue anunciado por el ángel a María. Lucas 1, versículo 31. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús significa Yahweh es la salvación. Yeshua. Yeshua. El primer idioma que el nombre del Señor Jesús fue transcrito fue el latín. En las tierras de Israel, en la época de Jesús, era común otros idiomas, el griego, que era una lengua universal como el inglés lo es ahora, también el latín, que era la lengua del Imperio Romano. Sobre la cruz estaba escrito en hebreo, griego y latín: Jesús es el rey de los judíos. INRI es el acróstico en latín de Iesu Nazarenus Rex Iedaorum. Y luego fue transcrito, llegando a nuestro idioma como Jesús. De la misma manera, el nombre de Juan se ha transcrito a John en inglés, Jean en francés y a Joaume en portugués. Y viene del hebreo Yohanan y significa gracia de Dios. Ya sea en inglés, Jesus, en portugués, Jesús o en español, Jesús, ¿no? A través de aproximadamente 2000 años, en ese nombre se ha operado milagros, sanidades y se han expulsado demonios. Filipenses 2 versículos 9 a 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y no debemos preocuparnos. ¿Cuál era el nombre de nacer? El nombre que nos fue dado es el nombre que el ángel le anunció a María. Y también después, cuando vuelva, Él nos dará a conocer un nombre que solo Él conoce. Apocalipsis 19 versículos 12 y 13. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino Él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.